Buenas tardes. A pedido de una de sus compañeras que no entiende lo que es la curva característica, vamos a tratar de repasar de nuevo, ¿sí? La curva característica, ¿no es cierto? Es esto. Acá están los valores exponenciales, ¿sí? Y acá está la densidad óptica, ¿sí? Ahora, su compañera decía que no entendía muy bien cómo explicar la curva. La curva tiene esto, ¿sí? Como le digo, es una curva que diseñaron unos científicos, ingenieros estadounidenses, en base a la experiencia, digamos, trabajaban para la empresa Kodak, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que tenía de particularidad esto? Tenía muchas cosas, ¿sí? La principal, demostraba que la placa no respondía en todo, digamos, en toda la longitud, en todos los valores, en toda la escala, perdón, en toda la escala de valores, ¿no es cierto? No respondía como todos pensaban, ¿sí? Pensaban que si lo hacían en cualquier lugar el disparo, por ejemplo, si hacían el disparo acá, ¿no es cierto? Iba a salir la imagen. No salía. Si hacían el disparo acá, pensaban que iba a salir la imagen. Tampoco salía. ¿Qué es lo que sucedía? Fueron descubriendo, ¿no es cierto?, que la placa tiene una densidad base y más un velo. Pero ya le dije, no es el velo que se produce dentro del cuarto oscuro, sino que se debe al almacenamiento. Si ustedes lo almacenan cerca de un lugar donde haya cables de alta tensión, donde haya imanes, donde haya mucho calor o donde haya mucha humedad, ¿no es cierto?, hace que la placa pierda capacidad de brindar contraste. ¿Por qué? Porque esto que está acá, ¿no es cierto?, que vendría a ser la densidad base, se va subiendo. ¿Comprenden? ¿Y qué es lo que hace? Hace que la placa pierda capacidad de brindar contraste. Por eso es el velo. Ahora, la densidad base. ¿Qué es la densidad base? La densidad base es cuando ustedes revelan una placa virgen. Una placa virgen. ¿De qué color es? Celeste. ¿Por qué celeste? Porque se descubrió que ese color azul claro o celeste verdoso no causa cansancio en la vista al técnico o al médico cuando están trabajando, ¿sí? Evita la fatiga visual. De hecho, ¿qué es lo que pasa? A medida que se acerca la fecha de vencimiento de la placa, ¿no es cierto?, esto se hace azul. ¿Y qué es lo que le pasa a la placa? Pierde capacidad de brindar, ¿qué? No tiene contraste. O sea que brinda una imagen que no tiene contraste. Se ve la imagen, pero no alcanzan a distinguir nada. ¿Por qué? Porque la placa se venció o se está por vencer. Eso es respecto de la densidad base. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay un lugar donde cambia, ¿no es cierto?, la curva. Esto se llama pie o talón. El pie o talón, ¿qué es lo que es? El valor mínimo donde se ve imagen.
Eso no quiere decir que la imagen sea diagnóstica, ¿sí? Simplemente se la ve. Y esto que está acá es el hombro, ¿sí? ¿Y qué es el hombro? También lo mínimo. También, ¿qué es el hombro? El valor máximo, ¿no es cierto? Donde también se ve una imagen. Pero ¿qué es lo que sucede? Por acá, por debajo de estos valores y por encima de estos, ustedes van a ver todo negro. Y por debajo de esto van a ver todo blanco. Así que, como pueden ver, ¿no es cierto? No coinciden ¿con qué? Con la parte importante que nosotros queremos ver, que es ¿cuál? Gamma, que vendría a ser esta parte. La parte recta. Esta partecita, la parte más recta de la curva, se llama gamma, ¿sí? ¿Y qué es gamma? Es el lugar, ¿no es cierto?, donde la placa brinda el mejor contraste. Ahora, esto se logra en base a ¿qué? A una cosa que se llama latitud, como le dije. Ahora, ¿qué es la latitud? Es el rango de valores que se pueden utilizar para conseguir una imagen diagnóstica. ¿Sí? O sea que, ni más ni menos, que ese es el rango en el cual ustedes pueden utilizar para conseguir una imagen diagnóstica. ¿Sí? Este es el valor. Si lo hacen por acá o por acá, no les sirve al médico. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Que esté dentro de estos valores. Entonces, ¿no es cierto? Como pueden ver, yo no le pido que calculen GAM, la pendiente, la tangente, cuál es esto, cuál es aquello, nada. Simplemente les pido que me expliquen eso, ¿sí? Ahora, por sobre el hombro, ¿no es cierto?, se va a producir una cosa que se llama solarización, o sea que la imagen va a salir negra. Entonces, es como si ustedes a la placa la sacaran del chasis y la dejaran expuesta a la luz común. Entonces, ¿qué es lo que hace? La placa se le hace negra. Entonces, no importa los valores que ustedes elijan, ¿no es cierto?, como pueden ver acá, ¿de qué color va a salir? Negro. Mientras que ustedes, mientras agarren, ¿no es cierto?, por valores por debajo del pie o el talón, la placa le va a salir siempre blanca, ¿sí? No se va a ver absolutamente nada. También se produce eso, ¿por qué? Porque muchas veces, por más que nosotros elijamos, ¿no es cierto?, hayamos elegido bien el valor exponencial, no sale bien porque no tenemos parrilla antidifusora y el espesor y la densidad del paciente evita que nosotros veamos algo. Por ejemplo, en las directas de abdomen. La directa de abdomen sí o sí necesita parrilla antidifusora. Si no la tiene, ¿no es cierto?, y la persona es media obesa o tiene una contextura robusta, no se va a ver absolutamente nada. Mientras que para hacer un tórax nosotros no necesitamos parrilla antidifusora. Mientras que un tórax ideal tiene muy buen contraste, la placa de abdomen no. Lo mismo que la mamografía. ¿Por qué? Tiene un contraste muy pobre. Por eso se necesita magnificar eso, ¿sí? Bueno, eso respecto de la placa. Ahora, por ejemplo, yo le pedí a ustedes que analicen dos placas, ¿no es cierto? Dos distintas. Una Kodak
creo que es así la curva, ¿no es cierto? Y una afga que más o menos tiene esta forma, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que van a notar ustedes acá, por ejemplo, por comparación? Si ustedes comienzan a comparar, ¿no es cierto? El pie o talón no es el mismo. Y pongamos que por acá está el hombro y por acá está el hombro, tampoco el hombro es el mismo. ¿Sí? Ah, no, perdón, es al revés acá. ¿Sí? O sea, póngale que está por acá. ¿Sí? Y este está ahí. Uy, qué bien, está derecho. Bueno. No es el mismo, lo mismo que el gamma. ¿Sí? Si ustedes eligen el gamma, que sería este, muy cortito, este, ¿no es cierto? Y pónganle este de acá hasta acá. Entonces van a descubrir que, por ejemplo, no, este no coincide acá. Tendría que ser por acá. Van a ver que esta longitud, ¿no es cierto? Esta latitud 1, la latitud 1 va a ser más grande que la latitud 2, pero ¿cuál es la diferencia? Que el contraste 1 va a ser menor al contraste 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque son relaciones inversas. O sea que la latitud de la placa 1, ¿no es cierto?, es mayor. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer una mano, el rango en el cual le permitiría a ustedes trabajar entre 50 y 60 kilovoltios, siendo exagerado. Exagerado, ¿sí? O sea, realmente no es así. Yo creo que debe ser 5 kilovoltios, 6 kilovoltios, pero póngale. El ideal es ¿cuánto? 55 kilovoltios, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? La latitud de la placa 2, ¿no es cierto?, es menor. ¿Por qué? Porque ustedes tienen 55 kilovoltios, ¿sí? Pero ahora solamente le permite 52 o 58 kilovoltios. Como pueden ver es menor, realmente tendría que ser menor. Acá tendría que ser capaz que 54 y 56. Tienen que ser muy justos los valores, ¿sí? Como pueden ver, la latitud, ¿no es cierto?, entre las dos placas es muy diferente. Acá los valores con los que el técnico puede trabajar son mucho menores que estos, ¿sí? Entonces, se conlleva que puede cometer muchos más errores que con esta placa, ¿sí? ¿Por qué? Por la simple razón de que tiene que acostumbrarse a utilizar una escala de valores muy reducida, ¿sí? Mientras que esta, por más que sea, pongamos que esta sea de 52 a 58, son 6, pero acá son 2, ¿sí? Acá son 6 kilovoltios, ¿sí? 3 hacia arriba y 3 hacia abajo, mientras que acá es solamente 1 hacia arriba, 1 hacia abajo. O sea que hay una notable diferencia en la elección de valores que puede hacer el técnico. ¿Y eso en qué se traduce? La placa 1, ¿no es cierto?, va a tener una gama de grises ¿cómo será? ¿Corta o larga? ¿Qué piensan?
De hecho, ¿no es cierto? No lo vamos a poner como gama, como una gama de bajo. Tiene un bajo contraste. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es esto. ¿Sí? Mientras que la otra es esto. ¿Sí? La placa 2 tiene mejor contraste. No necesariamente quiere decir bajo contraste, porque ya vamos a ver que hay otra cosa que se llama bajo contraste y alto contraste en las placas, ¿sí? Simplemente es para comparar que esta placa no tiene tanto contraste como esta. Esa es la diferencia principal, allá, sobre la densidad óptica, ¿sí? Y esto es la latitud. Ahora, eso es respecto de las dos placas. Ahora, ¿cómo lo afecta el tiempo y cómo afecta la temperatura de los líquidos a las placas? Si ustedes aumentan el tiempo, esta curva tiene tendencia a hacerse más vertical, ¿sí? Aumento de tiempo. Y el aumento de temperatura. Ahora, hay un límite en la temperatura y en el tiempo, ¿no es cierto?, que podemos lograr. ¿Por qué? Porque se nos puede hacer negra la placa. Entonces, no podemos tampoco aumentar tanto el tiempo y la temperatura. Por lo general, los líquidos se calientan a 23 grados centígrados o 27 grados centígrados. Esa es la temperatura con la que se utilizan los líquidos. En el revelado manual, de hecho, tienen que calentarlo con calentadores, ¿sí? Mientras que en el revelado automático, la máquina es la encargada de darle la temperatura exacta al revelador, no al fijador. El revelador es el que tiene que tener la temperatura. Eso respecto de la placa, de lo que ustedes necesitaban saber, ¿sí? Espero que a Ramos se le haya despejado la duda. Ahora vamos a hablar de lo que hablaba mi profesora, la licenciada Frías, el popular espectro continuo, ¿sí? Que ya lo vimos, ¿no es cierto? Pero tienen que saberlo. ¿Y por qué ocurre? ¿Sí? A ver. El espectro continuo sale, ¿no es cierto?, de acá. Acá está la longitud de onda. Y acá está el kilo electrón volt, o sea, la potencia o penetración que tiene el rayo. Cuando se hace el disparo, ¿no es cierto?, del tubo sale en lo posible un haz mono energético. ¿Por qué sale un haz mono energético? Porque están el filtro emisreductor, ¿no es cierto?, y los colimadores, que son los encargados de evitar que todos los rayos, ¿no es cierto?, salgan del tubo. ¿Por qué razón? Porque, como vieron la otra vez, tiene esta forma. ¿Sí? El espectro de los rayos X de forma continua. Esto es un espectro continuo. Ahora, esto que está acá, ¿no es cierto?, esto que se ve así, es la radiación de frenado. ¿Comprenden? O sea que todo el espectro continuo se produce por radiación de frenado, mientras que la radiación característica
Esta creo que es la capa, el nivel energético L y este es el nivel energético K. Sí, o al revés, no al revés, porque los K es mayor. Bueno. La radiación característica depende de quién, del elemento que está construido del tubo, ¿sí? En este caso puede ser tunteno, puede ser molibdeno o niobio, ¿sí? Niobio, NB, que son por lo general los tubos de mamografía o algunos tubos que son una combinación de esos tres elementos en tomografía. Pero, ¿no es cierto? Este es el espectro continuo. Ahora, como pueden ver, hay de todos los colores. Los rayos X son de todos los colores, ¿sí? Pero a nosotros no nos sirven. Entonces el filtro hemireductor lo que se encarga es de quitar, ¿no es cierto?, aquella parte que nos puede causar problemas, que son los rayos X de baja energía. ¿Sí? Ahora, los rayos X, ¿no es cierto?, que salen, es un haz monoenergético. No. ¿Por qué? Porque el efecto fotoeléctrico se produce con los rayos X de baja energía que salen del tubo, ¿no es cierto?, y zonas de elevado número atómico. Ese es el efecto fotoeléctrico. Y esto es lo que brinda el contraste en la placa, en todos los estudios de radiología. Ahora, ¿y el resto? Porque acá está, por acá y de acá para allá, el efecto Compton ¿no es cierto?, se produce con los rayos X de energía moderada. ¿Sí? ¿Y de qué más? El espesor y densidad de la zona de estudio. Entonces, ¿no es cierto? ¿Y esto qué es lo que nos provoca? Velo, ¿sí? Y radiación dispersa. Al igual que el efecto el efecto Thomson, ¿sí? Los dos provocan velo en la placa y radiación dispersa dentro del paciente, ¿sí? ¿Ayudan a la formación de la imagen radiográfica? Sí, pero ¿quién es el factor limitante en que lleguen a la placa? La parrilla antidifusora, el Potter-Bucky, ¿sí? La mayoría de lo que se forma la imagen es de rayos X atenuados que pasan a través del paciente, ¿sí? ¿Y dónde van a dar? En el receptor de imagen. Así se forma la imagen radiográfica. No sé, ya veremos qué otras dudas les surgen, ¿sí? Y bueno, tendremos más clases de apoyo. Hasta la próxima.